¿Qué tal, amigos que nos acompañan? Bienvenidos a una emisión más de su programa Ante la Ley, programa que nos permite llevarse a cabo gracias a la colaboración de la Asociación para la Excelencia Académica. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la enseñanza del derecho. Tema tan polémico que ha generado mucha discusión acerca sobre métodos de enseñanza y sobre el creciente número de instituciones que arrojan al foro académico practicantes o algunos miembros de la judicatura con muy mala práctica en lo profesional. Y para hablar de este tema tan interesante hemos invitado a dos auténticos especialistas en la materia. El primero de ellos, el vicerrector académico de la Universidad Panamericana, el doctor Jacinto Valdés Martínez, a quien le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, quien es el secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. También, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Y les parece que sin mayor preámbulo iniciemos este diálogo ante la ley, y me gustaría preguntarles, como para hacer un pequeño marco de antecedentes sobre la enseñanza del derecho, ¿qué es la enseñanza universitaria? ¿Cómo podemos rastrear lo que verdaderamente constituye la enseñanza universitaria donde se inserta la ciencia del derecho? Doctor, ¿nos podría decir qué podemos entender por enseñanza universitaria? Con mucho gusto. Hay ciertos saberes que en la humanidad han destacado por la importancia que desarrollan en su ejercicio profesional, en la importancia que tienen en el impacto ante las personas que viven en cualquier sociedad. A su vez, esos niveles se destacan por su nivel de cientificidad, es decir, son conocimientos que pueden admitir un nivel científico suficiente como para ser enseñados y tener los rasgos que un conocimiento científico posee. En este sentido, la universidad, desde su nacimiento en el siglo XI, destacó el modo como un saber puede llegar a ser científicamente conocido, expresado y enseñado. Esa sería, digamos, la tarea fundamental de una universidad. Es claro que la enseñanza universitaria pues no es una tarea que sea del día de ayer o del siglo XX, es una tarea que lleva muchos siglos, por decirlo de alguna manera, cocinándose. En los primeros siglos de la enseñanza universitaria existe una forma muy distinta de enseñar los saberes al alumnado. No eran estas universidades como las entendemos ahora, ¿no? Es más, de hecho, para la enseñanza jurídica existía una metodología especial. ¿Es así? ¿Es correcto? Mira, sí es cierto, pero también hay que decir que no ha cambiado mucho en algunas universidades. Oh, bueno, ¿no? muy bien. No, bueno, lo que venía ocurriendo desde el siglo XI, siglo XII, eran cátedras de grandes maestros que hacían exposiciones y eran largas sesiones de oratoria en las que se exponían casos. En el caso del derecho exclusivamente se exponían casos, se hablaba de la doctrina de tal autor, de la opinión de tal otro, y hay todavía escuelas universitarias donde se sigue ese método. El profesor llega al aula, se para arriba de la tarima y sigue siendo una exposición en la que el Magister Dixit y nadie más comenta nada al respecto. O sea, lo que el maestro dice, nadie puede comentar. Así es. Ahora, lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha dado una gran transformación de la enseñanza del derecho por las nuevas necesidades y nuevas condiciones de la educación. Pero es claro que, a diferencia de lo que ocurre en la Edad Media, la modernidad trae un nuevo paradigma, como que al parecer la modernidad infunde en la enseñanza de lo jurídico algunos elementos especiales. Desde luego que sí, hay un cambio de paradigma muy fuerte, a tal punto que autores como Daniel Innerarity señalan que la modernidad representa una cesura con la tradición anterior. En este sentido, podríamos decir de manera lo más fácilmente explicable que en la tradición anterior el sujeto que conoce parte de la admiración, lo cual es reconocer que tengo mucho por saber y que jamás agotaré la realidad a través del estudio. El paradigma moderno no parte de la admiración, sino de la duda. Y además un método cientificista
basado en la física, en la geometría y en la matemática, que es una manera de matematizar el conocimiento. En este sentido, en el derecho, la codificación es un intento de modernizar el derecho, es decir, de hacerlo más exacto, más útil, accesible a todos, a tal punto que, por ejemplo, gobernantes como Hitler consideraba que llegaría un momento en que el conocimiento del derecho sería tan fácil y accesible que sería una desgracia llegar a ser jurista. Napoleón consideraba que el abogado llegaría a ser efectivamente una figura de adorno, y Montesquieu consideraba al juez, por ejemplo, como un sujeto inanimado que solamente tiene como función pronunciar las palabras de la ley, es decir, es un derecho mecanizado porque fue de alguna manera bautizado por las matemáticas. Esto es preocupante, porque desde aquí podemos derivar a muchas consecuencias. El derecho como técnica, el derecho como ciencia. Y yo entiendo que en el conocimiento universitario, o gran parte del conocimiento universitario es científico. ¿El derecho es una ciencia, es una técnica para enseñar? Bueno, el derecho es una ciencia. Tiene un aspecto científico, tiene un aspecto técnico. Mucho de lo que haces en la parte procesal es totalmente técnico. Y hay una parte prudencial, hay una parte creativa. Y en esto, por ejemplo, creo que hay que poner mucho énfasis, porque las universidades, cuando hacen sus planes de estudio, generalmente arman, le dan una carga del 80 al 90% a la parte científica, a la parte técnica, reparten el 80% en esos porcentajes, o sea, el total se reparte. Algunas universidades son más técnicas que científicas, pero por ejemplo se ha olvidado ese otro 10% que es lo más difícil, la parte creativa, la parte prudencial. Hoy, por ejemplo, sabemos que el 70% del trabajo que hace un profesional no tiene nada que ver con su carrera. Es una parte creativa en la que el 30% que sí estudió lo utiliza, y lo demás es mucha capacidad creativa, que eso es una cosa que la universidad tiene que estar proporcionando, el brindarnos, el desarrollar esas competencias, esas habilidades, para con lo que hemos aprendido científica y técnicamente podamos resolver problemas nuevos que se están presentando todos los días. Algunas personas llegan a comentar que, bueno, ¿qué diferencia habría entre contratar a un abogado que se forme en una universidad, en una facultad de Derecho, inclusive en una facultad de prestigio, respecto a aquel pseudoabogado que estando afuera de los tribunales, estando pescando noticias de aquí, pescando noticias de allá, leyendo los códigos, pero también ejecutan muy bien, los llamados coyotes, ejecutan muy bien esta parte técnica, ¿no? ¿Qué diferencia habría, o le podríamos decir a nuestro auditorio, que aporta la enseñanza universitaria respecto de este conocimiento meramente tecnificado? Yo creo que sí es importante que el público sepa que no es lo mismo estudiar Derecho en una universidad que en otra universidad. Podríamos decir que se generan modos de pensar el derecho distintos, modos de enseñarlo, modos de escribirlo, modos de operarlo. Efectivamente, el derecho tiene una parte técnica, que son los procedimientos desarrollados en lo que son las operaciones propiamente jurídicas, pero hay otra parte, como decía el doctor Juan Abelardo Hernández, que tiene que ver más con lo prudencial, cómo yo entiendo los textos. Hay que enseñar en las facultades que quieren efectivamente formar bien a sus alumnos que el derecho se estudia a través de libros, efectivamente, o a través de textos en general, y estos textos merecen normalmente más de una interpretación posible. Entonces las posibilidades hermenéuticas o de entender el texto cambian de persona a persona, y en ese sentido es importante que las universidades expliciten o aclaren a sus alumnos, a los padres de los alumnos, al público en general, cuál es la posición científica desde la cual van a enseñar el derecho, que es algo que me parece que en la Universidad Napoleónica, en la Universidad de tipo moderna, se perdió respecto a la tradición anterior. ¿Desde dónde hablo el derecho? ¿Desde dónde lo enseño? ¿Qué metodología es mejor para enseñar el derecho tal como se entiende en las distintas facultades de derecho del país? Todo eso las universidades tienen que explicarlo
para que el alumno esté en posibilidades de escoger la mejor opción que a ellos les parezca. Y ya ni hablar de estos que decíamos, porque ahora el doctor Valdés nos está haciendo esta comparación entre los que estudian en unas, los que estudian en otras, pero ya ni hablar de los que no estudian y sin embargo están en el ejercicio volviéndose personas de confianza, ¿no? Claro, déjame hacer una precisión sobre lo que está comentando Jacinto. Y me parece que la polémica napoleónica incluso se desarrolla y se desenvuelve hacia el siglo XX, cuando abogados o gente que son expertos en derecho, pero se meten a hacer estudios epistémicos sobre conocimiento del saber científico jurídico, distinguen, por ejemplo, un concepto de una noción. El concepto, dice Dilthey, y luego lo dice Jean-Paul Sartre, y lo dicen todos estos grandes filósofos, el concepto es un término externo que se explica para todos. Por ejemplo, un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. ¿No? Eso es igual y no importa si es en la mañana, en la tarde o en la noche, 90 grados sigue siendo un ángulo recto. O 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno sigue siendo agua. Eso es un concepto, es universal y todo el mundo lo entiende. Pero cuando hablas de libertad, bien común, cuando hablas de equidad, son términos que no tienen esa precisión absoluta. Esto es lo que Dilthey llama nociones. Y la noción es algo que en el derecho no se explica conceptualmente. Ahí requieres de alguien que haya tenido la experiencia para decir cuántas formas de entender bien común, justicia, bien, necesitas. Por eso es un error reducir horas de enseñanza de derecho, porque tú lo que necesitas como estudiante es encontrar la experiencia que un profesor te está dando a lo largo de tantas horas, y claro, se lleva mucho más tiempo porque la noción requiere más tiempo y narrar la experiencia, no la puede uno dar conceptualizar. Uno de los grandes problemas educativos que tenemos es que se ha querido conceptualizar los términos del derecho y claro, hay universidades que te ofrecen carreras en 2 años y claro, estas personas dicen, yo estudié carrera de derecho y me dedico a coyotear y soy una persona de mucha confianza, ¿no? Porque lo saco muy rápido y tengo esta inteligencia. Pero el derecho no es un asunto de conceptos, es un asunto de nociones. Y claro, las mejores universidades, las que han preparado mejores abogados, son aquellas que tienen abogados con esta experiencia que pueden darle al alumno este bagaje de conocimientos experienciales que llenan el contenido de la noción. En muchas ocasiones, cuando tenemos que contratar los servicios de un abogado, nos encontramos en esta disyuntiva del abogado que a lo mejor es un gran jurista o el abogado que es un mero técnico que me puede solucionar el problema con algunos artificios legaloides, ¿no? ¿Cómo se enseña este tema de la interpretación? ¿Cómo se le puede transmitir al alumno o a través de qué mecanismos se le podría transmitir al alumno estas nociones de interpretación? Porque es como que entiendo que es más, o podríamos hablar más de un ars juris que de técnica. Es correcto. El derecho es un saber práctico y en ese sentido la importancia que tiene hoy la enseñanza del derecho a base de casos adquiere una importancia que no se veía con claridad en la mentalidad típicamente moderna, en donde el derecho se podía aprender como se aprenden las matemáticas. Ese fue un ideal que ya está agotado, está rebasado. La enseñanza del caso práctico lo que le hace posible es enseñarle al alumno que un mismo texto puede ser entendido de muy distintas maneras y eso da cuenta de por qué en órganos colegiados, como es la misma Corte o los tribunales colegiados de circuito, pues las decisiones, sus resoluciones normalmente no son por unanimidad, sino que son divididas, lo cual no representa un defecto del derecho, representa una realidad, como bien apuntaba Juan Abelardo, que el derecho más que un concepto es una noción, en el sentido de que yo puedo entender y enfocar un problema como defensor o como atacante. Yo puedo entender un problema como parte demandada o como la parte que demanda. El juez, en ese sentido, tiene que tener la capacidad suficiente para conservar la imparcialidad que como juzgador se le está pidiendo y que sepa evaluar qué posibles respuestas, razonables todas, tiene un mismo problema. Entonces, en este sentido, caso y teoría del derecho se conjuntan para enseñar aquello que se llama prudencia del derecho. El jurisprudente es aquel que ha desarrollado una lógica prudencial suficiente como para entender que puedo ofrecer más de una respuesta correcta
tan razonable la una como la otra. Este tema me gusta para iniciar el segundo bloque con el tema de las metodologías. Les propongo que vayamos a un corte y volviendo retomamos el tema de las metodologías de enseñanza. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando un tema sumamente interesante que es la enseñanza del derecho. Y no olviden que si quieren contactarse con nosotros lo pueden hacer a través del Twitter en la cuenta @gtenorio.c o bien a través del correo electrónico en la cuenta gtenorio@up.edu.mx. Estamos trabajando el día de hoy con la enseñanza del derecho y tenemos a dos invitados de lujo, el doctor Jacinto Valdés y el doctor Juan Abelardo Hernández, que nos están ampliando los horizontes en el entendimiento de la enseñanza del derecho. Y justamente nos quedamos con el tema de las metodologías, porque en muchas ocasiones cuando una persona acude a elegir una carrera, ya tiene decidido la carrera de derecho y va a distintas escuelas o facultades a ver qué opción elige, se encuentra con esta pregunta, ¿no? Porque algunas instituciones les ofrecen, nosotros trabajamos con metodología del caso, nosotros trabajamos con clase magistral, nosotros trabajamos con seminarios de lecturas previas. ¿Qué metodología es la buena para la enseñanza del derecho? ¿O son las tres? ¿O no es ninguna? Mira, cuando se codificó, se empezó a trabajar la codificación, y esto Jacinto Valdés lo conoce muy bien, pensaban que con aprender el código era más que suficiente, conocer la norma como estaba señalada y simplemente aplicarla. Y ahí los métodos eran métodos de clases magistrales, ¿no? El profesor llegaba, lo que comentábamos, ¿no? Desde el medioevo el sujeto llegaba y exponía. Este sistema funcionaba muy bien cuando teníamos un partido único en el poder, que tuvimos 70 años en el poder, porque prácticamente el 90% de los egresados de la Universidad Nacional entraban al servicio público y realmente pues era simplemente seguir la normatividad, no tenía ningún caso. Otra escuela como la Escuela Libre de Derecho, que era la competencia, ahora la escuela privada o alguna otra escuela privada que había por ahí, realmente preparaba gente no para el servicio público, sino nos preparaba para negocios particulares. Entonces la enseñanza del derecho realmente era rígida en el sentido de aprender la normatividad para aplicarla, porque era lo que dominaba el ambiente. Cuando Salinas de Gortari abrió prácticamente con el Tratado de Libre Comercio y empezó a privatizar todo, y empezamos a tener un nuevo sistema jurídico en el que teníamos que empezar a dialogar con otras personas, con otros países y hacer negocio de otras formas. Se acabó el Estado monolítico que dictaba las normas y la forma de hacer negocios y la forma de contratación, la forma de contratar. Entonces, las escuelas de derecho, todas, inclusive la Universidad Nacional, se enfrentó al problema de cómo vamos a enseñar el derecho. Y claro, empezó la casa, y es una casa que la conocimos Jacinto Valdés y yo muy bien, porque era averiguar cómo se enseñaba derecho en otras partes del mundo y cómo había que enseñar el derecho ahora a los estudiantes que se van a enfrentar a ese mundo global. Y es un problema delicado, porque antes la competencia era entre los mismos universitarios mexicanos. Hoy en día, Guillermo, el estudiante de Derecho no compite solamente contra otros mexicanos en México, compite contra gente en todo el mundo. En este momento hay, por ejemplo, 300 firmas norteamericanas que tienen más de 5,000 abogados trabajando en todo el mundo. Entonces, la competencia de la Universidad Nacional y de la Libre Derecho no son ni la UP ni la Ibero, ¿no? Son Harvard, Yale, Oxford, las grandes universidades del mundo. La gran pregunta era, ¿cómo vamos a enseñar derecho ahora? Y bueno, y sobre esto se me ha empezado a desatar una gran gama de polémicas y metodologías de enseñanza, ¿no? Claro, pero a ver, es que no solamente el tema de la metodología, sino en muchas ocasiones los alumnos que salen de las preparatorias se enfrentan contra una gama de posibilidades en cuanto a concepciones del derecho. Oye, que mi escuela es juspositivista, oye, que mi escuela es jusnaturalista. ¿Cómo el alumno puede tomar una decisión o incide la metodología respecto a esta visión del derecho? Porque es muy válido que cada escuela tenga su posición del derecho, ¿no? O su forma de ver el derecho. A raíz de lo que indica Juan Abelardo, el cambio de paradigma en el mundo jurídico ha sido notable.
hemos pasado de un régimen de dictadura perfecta, como la llamaba Vargas Llosa, a una democracia imperfecta, en la cual el protagonista del mundo del derecho ya no es el legislador. El legislador perdió el protagonismo que tenía bajo un derecho mirado y comprendido desde Kelsen, concretamente, a ser un derecho mirado y comprendido desde el juzgador. Hoy el papel del juzgador tiene una relevancia que no se había conocido hace pocas décadas en México. En este sentido es muy importante que los alumnos que quisieran saber a qué tipo de escuela van a ingresar, sí tendrían que solicitar, desde luego, de parte de las distintas escuelas que están dentro de su abanico de posibilidades, cómo es la enseñanza del derecho en esas universidades. ¿Enseñas el derecho solamente en base a textos escritos? ¿Incluyes en tus clases casos prácticos que me ayudan a entender cómo ese derecho escrito se mueve en la realidad? ¿Promueves prácticas profesionales a lo largo de la carrera para que yo pueda comprobar en los distintos campos del ejercicio profesional cómo se comporta el derecho en la realidad frente a ese derecho que está, digámoslo así, congelado en los textos? Me parece que hoy el alumno tiene no solamente más responsabilidad a la hora de elegir su carrera y su universidad, sino más trabajo para elegir esa carrera y el lugar donde la va a estudiar. Nadie puede suplir el trabajo del alumno y de los padres, desde luego, de ese alumno. Esto que refiere ustedes, creo, me parece muy relevante porque pienso en la reforma en materia de derechos humanos que abre el abanico jurisprudencial de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen que conocerse. Yo creo que no hay otra forma de que se conozcan o que empiecen a conocerse que no sea la misma promoción en el aula universitaria. Hemos venido recargando el programa en todo lo que hemos comentado, en esa decisión que hace el alumno de la escuela o la facultad en la que quiere estudiar. Pero yo creo que también hay una incidencia importante en la docencia. ¿Qué virtudes tendría que tener ese profesor universitario que enseña derecho? ¿O qué elementos metodológicos tendría que tener ese profesor que enseña derecho? ¿Podríamos decir algo de ello? O sea, cualquiera puede aventarse al ruedo a decir, ya vi una escuela de derecho, ahora voy a dar clases ahí de lo que me venga en gana. Yo te puedo decir lo que es el futuro del derecho y cómo las escuelas de vanguardia están avanzando en ese campo. Uno, se está acabando la idea del profesor en una materia de compartimiento estanco. Es decir, se acabó el profesor de penal, que es un profesor de penal para la materia de penal. ¿Qué está pasando? Empieza a haber profesor de penal que a lo mejor sabe de derechos humanos, o el profesor de derechos humanos con el profesor de derecho penal y el de amparo, entran a la misma sesión y los tres imparten cátedra a un grupo de estudiantes. Es decir, se acabó la idea del profesor único en la clase única. Es un pensamiento complejo. El muchacho que sabe penal debe saber amparo y también debe saber derechos humanos. Entonces, sería el montaje de profesores, en un core de profesores, trabajar a modo de taller, una parte teórica y una parte práctica, en la misma aula de clases. O sea, respetando lo especial de cada materia, entender una visión más de contexto, más de ecosistema, por llamarlo de alguna manera. Es un pensamiento ecosistémico, porque el muchacho, el abogado a la hora que sale de la carrera, no ve un problema por separado, sino ve un problema en complejidad. Eso es una. Y luego la otra, por ejemplo, estamos nosotros en la Panamericana experimentando un sistema que trae la gente de la Universidad de Emory en Atlanta, que son 4 profesores en un taller de enseñanza de juicio oral, en la que uno atiende al juez, el otro atiende al defensor y el otro atiende al fiscal, ¿no? Y hay uno que incluso está monitoreando a los otros 3. Son equipos taller en los que la educación se hace mucho más interactiva y menos sentarse y escuchar, sino es más trabajar en equipo entre profesores y alumnos. Ya no podemos continuar con esta educación de siéntate y escucha a que te repita lo que he aprendido. Necesitamos empezar a capacitar más en ese sentido. Y ahí está el futuro de la educación y allá tiene que, más que cambiar los planes de estudio, cambiar las formas de enseñanza del derecho. Y cuando estos abogados entran en contacto con otros abogados de otras partes del mundo, ¿no influye mucho también el sistema, el mismo sistema jurídico? ¿Cómo hacer sensibles a los alumnos
nacionales de sistemas jurídicos tan diversos como puede ser el del common law. ¿Ayuda mucho esta metodología? Ahora, por ejemplo, pensaban, uno de los grandes temas es, cuando yo pregunto en un interrogatorio directo y en un interrogatorio indirecto, ¿cómo hacer las preguntas? Nadie en México nos ha enseñado a hacer preguntas directas e indirectas. Y estas personas tienen más de 200 años desarrollando un método que ellos mismos se dieron cuenta que no podían continuar con el sistema inquisitorial y aprendieron a hacer preguntas. Y es muy interesante, a mí me ha tocado ver ahora, estuve en algunas partes de provincia, hay ministerios públicos que no saben hacer preguntas indirectas, ¿no? Piensan que es una misma pregunta directa pero de otra forma, y no, esto es una gran cosa que nos puede dar la enseñanza de otros sistemas, ver las fallas y las ventajas que puede tener otro sistema. Lo que es interesante es que el mundo se está fusionando, y vuelvo a repetirte, el problema es que no por ser extranjeros nos es ajeno. Todo lo contrario, precisamente porque son extranjeros, nos estamos integrando en este mundo global, y el abogado que sale preparado en México con este core de conocimientos, este bagaje de conocimientos, va a ser competente en cualquier otra parte del mundo. Eso un poco refuerza lo que estaba diciendo hace un rato sobre el tema de los profesores. Yo creo que plantear estas metodologías está muy bien de cara a los alumnos, pero me imagino que los profesores previamente tendrán que asumirlas y tendrán también que cambiar su idea de dar clase, porque como que estamos muy acostumbrados que en las escuelas de Derecho, lo que decía usted hace unos minutos, el profesor llega, da la clase, se va y es intocable lo que él dice. Y esta metodología como que esta metodología jurisprudencial me lleva a pensar que el profesor tiene que interactuar más con los alumnos y generarles una nueva forma de aprendizaje. Entonces yo creo que las instituciones educativas pues tienen que trabajar fuertemente con los profesores primero. Sí, adicionalmente a lo que decía Juan Abelardo, a mí me parece que hoy el profesor tiene que tener menos protagonismo en el aula para dejar el protagonismo no solamente a los alumnos, que son los que también tienen que expresar qué es aquello que piensan sobre los temas que se exponen, para que el mismo profesor sepa si lo están entendiendo o no, sino también aprovechar la globalidad, porque no solamente dos profesores de dos sistemas distintos nos van a enseñar que el derecho se piensa desde dos posiciones diferentes, como es el common law o el derecho escrito, sino al interior del mismo sistema, la codificación civil, aun cuando fuera exactamente la misma, se entiende de manera diversa en un país que en otro, porque si el derecho efectivamente es un producto cultural, tendríamos que admitir que la cultura de cada país modifica en parte aquello que se entiende ante el mismo texto normativo. De tal manera que, efectivamente, más que un proceso de enseñanza, hoy lo que tenemos que promover las universidades son los procesos de aprendizaje. En alguna medida, el profesor universitario tiene que generar alumnos universitarios que se definen más por la capacidad de aprender cosas nuevas que por el cúmulo de conocimientos que se tiene, porque finalmente la tarea fundamental de la inteligencia no es absorber conocimientos, sino pensar con ellos. De tal manera que no basta conocer, sino que hay que aprender a pensar con aquellos conocimientos que he adquirido. Hay algo que me llama mucho la atención, porque pues, también hay distintos niveles, o sea, pensamos siempre en los alumnos de licenciatura. Yo sé que usted fue director del posgrado mucho tiempo y ha trabajado con mucho tiempo también con alumnos de licenciatura. ¿Encontraría alguna diferencia entre la forma de enseñanza con los de licenciatura y los del posgrado? Porque en última instancia el posgrado también es una forma de enseñanza, está permanentemente la enseñanza del derecho presente. Sí. ¿Habría alguna diferencia o podríamos aplicar estas metodologías tanto a los de licenciatura como a los de posgrado? Hombre, desde luego siempre es posible aplicar la misma metodología en los dos ámbitos, pero en el nivel de licenciatura la incidencia de la teoría tiene que ser mayor porque el alumno está apenas absorbiendo qué es aquello que se ha dicho de los distintos tópicos que se tocan en la ciencia jurídica. A nivel de posgrado se da por hecho que el alumno ya conoce el nivel de noción y de todo, trae una formación incluso práctica ya.
Los problemas, por lo tanto, se pueden profundizar a la hora de enseñar a nivel de posgrado, y desde luego en el posgrado se dan los típicos 3 niveles de especialidad, de maestría y de doctorado. Este último, pues el grado más alto que una universidad puede otorgar, en el cual pues lo que se busca es generar conocimiento nuevo. Mientras en los otros niveles, tanto de licenciatura como de especialidad y posgrado, de lo que se trata es de dominar más o menos panorámicamente el derecho, en el doctorado, adicionalmente, lo que se busca es que el doctorado sea una persona capaz de generar conocimiento nuevo, es decir, se pone en la frontera del conocimiento para aportar de manera original algún dato que no se haya tenido hasta el momento. Este es un tema muy interesante y me lleva a plantear una pregunta que a lo mejor en algunos lugares suene muy dura. ¿El profesor universitario, el profesor que enseña derecho, debe investigar? ¿Debe ser investigador? Porque con esto pues tendríamos que suponer que la investigación lo sitúa en un campo de frontera del conocimiento que a lo mejor él está impartiendo. ¿Es oportuno para la enseñanza, la investigación? Voy a hacer 2 precisiones antes de contestar la pregunta. Sí. En este momento, solamente reconocidas por la Secretaría de Educación Pública, hay cerca de 1.500 escuelas de derecho en toda la República Mexicana. 1.500 escuelas. Aproximadamente. 1.400 y algo. Se abre en promedio, para que lo sepan, se abre una escuela de derecho a la semana. Con reconocimiento de validez oficial. Con reconocimiento de validez. Sí, de la Secretaría de Educación Pública en este conteo. No estoy contando universidades estatales que incluso le dan reconocimiento a otras escuelas en sus estados. Quiere decir que a lo mejor estamos hablando de más de 2.000 escuelas en toda la República Mexicana, ¿sí? Ahora, hay gente que quiere estudiar derecho no para ser abogados. Me ha tocado, por ejemplo, ver gente que tiene ranchos o que tiene negocios y me dice, mire, lo que pasa es que yo he tenido experiencias con abogados y la verdad es que yo quisiera estudiar algo de derecho sencillo para que a la hora que yo contrate a un abogado sepa más o menos de qué me está hablando. Y entonces, claro, una persona que va a ese tipo de escuela, pues no requiere tener un profesor investigador. Requiere más bien alguien que le dé una pintadita, una noción básica de ¿Cuestiones más técnicas podrían ser? Por supuesto, ahí está. Enséñame muy bien el código. Exactamente. Muy bien. Ahora, si tú quieres formar un abogado o un experto en derecho, un científico del derecho de alto nivel, ahora sí de alto rendimiento, requieres que obviamente tus profesores sean profesores investigadores y prácticamente de tiempo completo, porque el derecho no es algo que quede solamente en la ley, sino que tiene que estarse construyendo y hay que estarlo reformando cada instante, no solamente la normatividad, sino todo el ejercicio creativo, todas estas formas jurisprudenciales de enseñanza, estas formas de transmisión nocionales, estas lógicas de nociones, son cosas que no se pueden estandarizar y meter y subir a una red y decir, te voy a dar un buen profesor para que bajando la red te baje el sistema y te enseñe tal cual como lo subimos a la red, ¿no? El derecho día a día se va transformando y requieres alguien que esté en la investigación de tiempo completo para dar una buena enseñanza actualizada. Claro, tienes que conectarlo y juntarlo junto con los expertos y los que han trabajado y tienen la experiencia en los tribunales, ¿no? Con postulantes, con abogados notarios, ¿no? Y realmente gente que esté en los tribunales operando y junto con tu equipo de investigación ese alto nivel. O sea, formar una especie de sano equilibrio. En altos niveles de enseñanza. En altos niveles de enseñanza. Pero hay también enseñanza de bajo nivel y bajo rendimiento. ¿Qué hay que sugerirle a alguna persona? Que cuando se vaya a meter a una escuela, vea dónde se va a meter, quién le va a enseñar y para qué lo está formando. Es decir, la carrera de Derecho tiene en ese sentido varias universidades que satisfacen varias necesidades. Si yo quiero ser un abogado de alto rendimiento, lo único que no debo hacer es irme a una escuela de bajo rendimiento donde tengo profesores que no son investigadores. Pero aquí me parece que surge una nueva problemática, porque yo entiendo que esta forma de enseñar el derecho de alguna manera le permite al alumno como que ir creciendo en conocimiento lentamente, ¿no? Es ir masticando el conocimiento lentamente, madurando intelectualmente. Pero se ha generado un debate en la duración de las carreras de derecho. Algunos hablan de que es mejor 3 años de carrera, 2 de maestría y a lo mejor luego el doctorado, a los que les interese, con esta combinación de la maestría como algo más especializante. Inclusive dentro de las escuelas o facultades más potentes, pienso el caso de algunas universidades europeas que han optado por la reducción temporal. Yo sé que a lo mejor no me pueden dar aquí una respuesta clara y que dependerá de muchos factores, pero ¿cuánto tiempo? Yo estudiante de Derecho me enfrento
a la posibilidad de tomar la decisión para tomar la carrera, ¿cuál es el mejor tiempo? ¿Hay mejor tiempo? Yo escojo una de 3, una de 2, una de 5. Bueno, es una pregunta para la cual no tengo una respuesta precisa. Tendría que comenzar diciendo que en aras de la flexibilidad que siempre hemos querido tener en la Universidad Panamericana, yo no podría decir que los 5 años que hoy tenemos para estudiar Derecho son apodícticamente necesarios. Yo lo que podría decir es que es importante que en ese acortar el tiempo, como parece ser la tendencia, es muy importante que los alumnos que vayan a estudiar en esos centros vean si no se están sacrificando áreas del conocimiento que son fundamentales para no privar al derecho de su categoría humanista. El derecho es una humanidad, no es una ciencia social. En este sentido, asignaturas como Introducción al Estudio del Derecho, Filosofía del Derecho, Historia del Derecho, Ética General, Deontología Jurídica, etcétera, no pueden ser sacrificadas solo reduciendo el derecho a la pura técnica que ofrecen los códigos en materia procesal. Esto sería un grave atentado en contra no solamente del derecho, sino en contra del propio aprendizaje al que el alumno está obligado. Hubiera estudiado un alumno de este tipo, es un derecho cercenado de la parte que le da más pleno sentido como realidad que sirve a la sociedad y al hombre que vive en esa sociedad. Claro. Más que el tiempo, yo me preocuparía por la completitud del programa. Muy bien, pues les propongo que vayamos a un corte y ya que tocamos el tema de las 1500 escuelas de derecho, volvamos con ese tema. Me interesa mucho que nuestro auditorio conozca algunas problemáticas de estas escuelas, esta proliferación de escuelas. No se vayan, estamos tratando un tema súper interesante que es la enseñanza del derecho y volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos tratando un tema muy interesante que es la enseñanza del derecho, que nos ha llevado a tratar peculiaridades del tema sumamente complejas. Y justamente me gustaría retomar con nuestros invitados, el doctor Jacinto Valdés y el doctor Juan Abelardo Hernández, este tema de las 1500 o 2000 escuelas de derecho que hay. ¿Debe haber alguna razón por la cual proliferan? Porque si pensamos en algunos otros países, el número de escuelas de derecho o de facultades de derecho es bastante reducido. ¿Por qué en México tenemos esta, si valga la expresión, desproporción de escuelas de derecho? Sí, bueno, las ciudades más civilizadas del mundo occidental tienen a lo más 10 escuelas de derecho, ¿no? Una ciudad como Roma creo que tiene 3 universidades, o Florencia creo que tiene 2 nada más. Bueno, ha crecido porque primero, los intereses no son generales, no son comunes, perdón. Como te decía, hay gente que quiere simplemente tener una embarrada de derecho y hay gente que quiere tener una preparación mucho más completa. Entonces, como se han diversificado los intereses, también se han diversificado pues, la demanda, la oferta de educación en el derecho. Y luego, por el otro lado, yo creo que tiene mucho que ver con la sobrepoblación que hay, que está interesada en entrar a la universidad a estudiar Derecho. Que aquí también creo que hay que revisar algunos datos. En China, que son 1.300 millones, solamente hay cerca de 1,5 millones de estudiantes universitarios. Y tiene un alto superávit China, ¿no? Estados Unidos tiene un número aproximado de 6 millones de estudiantes universitarios. En China 1,5 millones. En Estados Unidos 6 millones. Sí. México, 1 de cada 4 entra a la universidad. Y si haces el conteo más o menos, estamos arriba de 8 millones. Y todavía necesitamos una demanda, y estamos reclamando demanda mayor de gente que entra a las universidades. Yo creo que el problema para que el país realmente se desempeñe con mejores roles no es tener más estudiantes universitarios, sino tener una muy buena educación de derecho de educación de calidad en las universidades. Me llama mucho la atención, les voy a contar una anécdota. Una vez en una avenida principal de la Ciudad de México había un cartel que decía, estudia la carrera de Derecho en 2 años y con 1 año adicional obtén una de las siguientes especialidades: Derecho Civil, Derecho Penal e Hipnotismo.
Entonces, claro, uno ve eso y dice, bueno, ¿qué seriedad podría tener alguien que ofrece la carrera de Derecho con especialidad en hipnotismo, ¿no? Y claro, esta proliferación de escuelas, porque no solamente algunos enseñan cuestiones técnicas o otras cuestiones científicas, sino que entiendo que muchas de estas escuelas han lucrado con el querer conocer de la gente, ofreciendo o aprovechándose de estos reconocimientos de validez oficial para a veces ni enseñar nada, ¿no? Un extra. Un extra. ¿Cómo desde los ámbitos universitarios, cómo se puede hacer respecto a los alumnos que se tienen ya en el aula, darle esta seriedad, esta profundidad a los conocimientos? O cómo ya de cara a los alumnos que van a ingresar, decirles, oye, mira, nosotros somos una opción seria, y hablo de varias universidades, hay muchas universidades muchas facultades que son muy serias, de cara a las otras, a las llamadas escuelas patito, así se les conoce en el argot del alumnado, ¿no? Yo lo primero que les diría es que no necesito hipnotizar a nadie para convencer de la calidad como universidad que tengo. Hombre, yo creo que en la promoción que todas las universidades realizan, es importante dejar en claro qué es lo que ofrecemos como universidad. Nosotros lo primero que ofrecemos no solamente es un programa muy completo para enseñar Derecho, sino quizá nuestro distintivo número uno sea, primero, una alta exigencia general, que no solamente va dirigida a los alumnos, es una alta exigencia también a los profesores. En este sentido, ¿qué índice de asistencia tienen los profesores que se anuncian por parte de las universidades para que el alumno sepa si es que va a tomar clase con el profesor titular o con el adjunto? También la orientación del derecho que nosotros hemos querido brindar a los alumnos es un derecho de rostro humano, por repetir una expresión que se ha hecho popular en el mundo de la economía. Es un derecho que pretende rescatar la razón práctica que me permite llevar a soluciones justas, no solamente legales. Somos una universidad que no pretende tener sucursales en todo el país, somos una universidad más al estilo boutique. Me parece que este tipo de características son las que tiene que buscar un alumno a la hora de decidir qué carrera estudio y dónde. No basta saber qué carrera voy a estudiar, sino dónde yo, con mis perfiles y mis capacidades y mis propias autoexigencias, puedo desarrollarme mejor como alumno, porque de ello va a depender la vida mía como profesional y seguramente la vida de mi familia, que va a depender de lo que yo haga en mi vida profesional. Es muy importante que el alumno radiografíe a las distintas universidades para encontrar cuál es aquella que le va a exigir más para llegar a ser más y mejor persona y mejor profesionista. Siempre que los alumnos tratan de buscar dónde estudiar Derecho, como que tienen varios factores que de alguna u otra manera muchas universidades les ofrecen. Prácticas profesionales, intercambios académicos, y bueno, y otros tantos que no son tan directamente proporcionales a la enseñanza del derecho, como pueden ser el ambiente, en fin, todo esto, la cafetería, sí, el dominó, lo que sea, ¿no? ¿Cómo? Porque ofrecer prácticas profesionales es muy relativo, ¿no? Puede ser una práctica profesional o una clase disimulada de práctica profesional o una real práctica profesional. ¿Cómo le decimos a nuestro auditorio, cuando se enfrenten a ese momento de decidir una carrera que les ofrezcan prácticas profesionales, qué es lo que tiene que preguntar, qué es lo que tiene que verificar? Mira, se piensa que la práctica profesional es mandar al estudiante de pasante a un despacho. Y esto es lo que se venía haciendo, pero esto no es una práctica profesional. Hay quien lo maneja teniendo despachos universitarios, es decir, los estudiantes practican con profesores llevando asuntos reales, o otra posibilidad es que el alumno vaya a un despacho, no como pasante, sino como asistente y que realmente haya alguien dentro del que esté dirigiendo su trabajo dentro del despacho. Eso sería una práctica dirigida por el despacho. No el mandar al estudiante al despacho como porque ahí sí lo van a poner a sacar fotocopias, a ir a la oficialía de partes, a hacer talacha, ¿no? Que esto sí, ha sido un error que hemos tenido nosotros y un descuido de nuestra educación jurídica. Lo que hay que hacer es dirigir la educación del estudiante en la práctica. Entonces yo creo que lo que tiene que preguntar sobre todo es eso, si hay prácticas dirigidas. ¿Y los intercambios?
¿Son viables? Claro, y más en este mundo global donde los intercambios se tienen que hacer con países como del bloque europeo o norteamericano, ¿no? Porque cada vez estamos llevando asuntos más globales. Nosotros tenemos egresados que trabajando en despachos en España, despachos en Estados Unidos, y la verdad es que la habilidad y la potencialidad de los estudiantes no solamente es para quedarse en un país como México, ¿no? Hay que aprender a ver que el mundo es muy grande y las oportunidades son muchas. Lo que pasa es que hay que preparar a los estudiantes para competir en esos mercados. Yo les lanzaría una pregunta a los dos. Aunque ya de alguna manera el doctor Hernández nos vislumbraba que el futuro del derecho tendrá que venir por el tema de la enseñanza, casos y una visión global, en México, ¿cuál es el futuro de la enseñanza del derecho? Porque aunque la tendencia mundial sería esta, presionar para que nos volvamos un derecho más, la enseñanza más jurídica, lo cierto es que hay muchas resistencias. ¿Cómo ven ustedes la enseñanza del derecho a futuro en México? ¿Realmente llegará un momento en que todas las escuelas donde se enseñe derecho lleguen a esto? ¿O se segmentará el tema entre los que enseñen más derecho del Código Nacional, a los que enseñen una visión más amplia? Hombre, yo creo que extirpar las malas escuelas de derecho es imposible. Siempre va a haber más regulares y buenas escuelas de derecho. Las buenas escuelas de derecho, a mí me parece, transitar por una enseñanza de derecho más internacional, en el sentido de no solamente más intercambios de alumnos, también más intercambios de... Está habiendo desde hace ya varias décadas un acercamiento entre los dos sistemas del Common Law y el de derecho escrito, escribe John Merriam en uno de sus más famosos textos. Me parece que el alumno tiene que ser un alumno global. Hoy existe un término muy expresivo que trata de combinar lo global con lo local, que es local, y las escuelas de derecho que pretendan estar como en la cima de la enseñanza van a tener que trabajar métodos de enseñanza y contenido temático más locales. Y desde luego un acercamiento muy estrecho entre lo que es la práctica profesional, sobre todo cuando hablamos del derecho tribunalicio, el derecho que transita por los tribunales, y el derecho que está en los libros y que es necesario seguir cultivando, seguir leyendo, seguir entendiendo. Tiene que haber un acercamiento general de todos los factores que intervienen en el derecho como realidad compleja. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que para que tengamos un futuro, Guillermo, hay que curar nuestro presente. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, acabar y ya darle carpetazo a algunos libros que nos enseñan el derecho desde una corriente analítica. Hombre, Eduardo García Maínez ya hizo lo que tenía que hacer, pero es un libro que se escribió hace más de 50 años, ¿no? Es un libro que nos ha dejado una herencia analítica, nos ha dado una mala interpretación de Hans Kelsen, ¿no? García Maínez, y esto lo saben los teóricos kelsenianos, le agregó elementos de axiología de Scheller, le agregó cosas ontológicas de Hartmann. Y nos dijo que era Kelsen. Y nos dijo que era Kelsen, siendo que Kelsen se sorprendía, y los discípulos de Kelsen cuando veían eso dicen, esto no es Kelsen, ¿no? En todo caso habría que renovar, habría que releer a Kelsen en vivo y a todo color, y seguro que Kelsen hubiera hecho pedazos ya, hubiera dicho que se acabe todas esas escuelas analíticas. Incluso a mí me sorprende que todavía siga habiendo un seminario con el nombre de Eduardo García Maínez que tanto daño le ha hecho al derecho, haciéndonos creer que solamente hay una forma dogmática de entender el derecho y una sola forma dogmática de entender las creencias de lo que las normas nos están diciendo. Mientras sigamos entendiendo eso, vamos a seguir. Kelsen en la última parte de la teoría pura del derecho le dedicó una explicación a decir que la interpretación de la norma no es algo que esté en la norma y solamente es una cuestión dogmática de algunas escuelas. Y yo creo que ahí la analítica es lo que más daño le ha hecho, ¿no? Está muy bien rendirle homenajes a Recasens, a García Maínez, pero ya hicieron lo que tenían que hacer. Y en todo caso, creo que hay que repensar el derecho, sobre todo atendiendo a estas escuelas epistémicas, por ejemplo. Hay gente muy interesante en la Universidad Nacional, como Enrique Cáceres, que trabajan cuestiones epistémicas, que podrían encajar muy bien con el último Kelsen, y que le darían un gran futuro a entrar en este universo global o local, como dice Jacinto. Yo creo que lo que tenemos que hacer para curarnos en salud
y tener un futuro es limpiar nuestro presente y quitarnos ya estas cargas históricas, porque los mexicanos somos muy dados a hacer reverencias a los ídolos, ¿no? Yo creo que ya debemos de ser conscientes que esta etapa ya pasó y tenemos que aprender a ver un derecho en el futuro. Y rápidamente, porque el tiempo se nos acaba, una brevísima reflexión sobre qué hacer con tantos y tantos abogados que hay en el foro que tuvieron la mala fortuna de haber estudiado en alguna escuela que a lo mejor no les dio las herramientas suficientes para enfrentar el foro jurídico, la colegiación. ¿Qué hacemos con toda esta gente, o que se metan a tomar algunos cursos de actualización? Porque a mí es muy loable, por ejemplo, desde la perspectiva de la Suprema Corte, el esfuerzo constante que hace en capacitación. Esfuerzo no solamente constante, sino arduo. Pero hay un montón de gente que no, que nada más no. ¿Qué hacemos con esta gente que además ofrece sus servicios al público? La propia realidad jurídica mexicana, que ha transitado de un juez prácticamente nulo, tal como decía Montesquieu, a un juez protagónico, tal como lo anuncian autores como Rodolfo Vigo, por ejemplo, o van a obligar a aquellos que no han entendido el derecho en sede prudencial a tener que entenderlo. En este sentido, la obligación de tomar cursos de actualización es una gran oportunidad para atender a ese gran sector de abogados que estudiaron un derecho cientificista, un derecho típicamente moderno, que ya está fuera de carril. El propio Manuel Atienza escribió un artículo diciendo: dejemos atrás el positivismo jurídico. Siendo Manuel Atienza una autoridad en la materia, parece que sería interesante que en las universidades abramos espacios de posgrado para un repensar el derecho, como digo. Pues se nos ha acabado el tiempo, podríamos quedarnos aquí platicando más, quizás varios programas dedicarle a eso. Agradezco mucho su presencia, que hayan compartido con nosotros su conocimiento, y a ustedes les recuerdo que nos pueden acompañar en la siguiente emisión de Ante la Ley. Los esperamos pronto.